No voy a negarlo, es complicado, es difícil, pero creo que ya estoy listo. Hablemos de la final en Budapest. Hola comunidad romana, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Ya después de varios días de la final, creo que ya todos estamos un poquito más calmados, estamos ya más tranquilitos. No hice un video al siguiente día o ese mismo día porque evidentemente mi reacción no hubiera sido la adecuada, ¿no? Para el canal. Probablemente hubieran visto lágrimas, comunidad, o enojo o algo muy irritante de mi parte. Así que bueno, ya dejamos pasar unos días y aquí estamos. Ahora sí, vamos a hablar de lo sucedido en la final de la UEFA Europa League. Y vamos a comenzar hablando de esta rivalidad, de este humo que se generó en torno al partido de acuerdo a lo que significaba para los demás, más allá de Roma. Es decir, para nosotros los romanistas pues era el pase a Champions, eran muchas otras cosas que estaban en juego, pero el mundo lo tenía claro. Era un Mourinho contra Sevilla. Era el récord de Mourinho contra el récord de Sevilla. Y creo que desde nuestro punto de vista, si bien nos hacía bien para el mundo, para el tipo marketing, ¿no? Para que el partido tuviera una mayor relevancia, pues nosotros sabíamos que no era así. No es un Mourinho contra Sevilla, es un Roma-Sevilla. Así que sí, el récord de Mourinho era importante, pero creo que era mucho más importante el haber llegado con la Roma a esa instancia y que en ese entonces pues significaba que se estaban jugando muchas más cosas más allá de un simple récord, ¿no? De que el Sevilla buscara otra vez la final, ganarla solo por costumbre, solo porque ellos la ganan y debe de ser así siempre, o en el caso de Mourinho, que porque Mourinho siempre en todas las finales europeas que había llegado había ganado. Creo que era más allá de eso. Tanto Roma como Sevilla llegaban en un punto en el cual necesitaban esa victoria, necesitaban ese título. El Sevilla no tuvo una gran temporada en Liga y la Roma creo que tampoco. Si bien se logra clasificar a UEFA Europa League de nuevo, es cierto que la temporada de la Roma no termina siendo exitosa gracias a que el objetivo sí o sí era Champions y no se consigue, o no se conseguía hasta ese momento. Nuestra única arma, única oportunidad era esta final en Budapest. Y es que el partido significaba, más allá de la clasificación de Champions, que creo que era lo más importante, pues había otros matices en juego, ¿no? En este caso, la permanencia o la continuidad de Dybala, de Mourinho. Si bien después del partido ya más o menos nos tranquilizan ambos diciendo Mourinho yo me quedo aquí, Dybala diciendo que tiene 2 años más de contrato, pues obviamente este partido pues era vital para que eso sucediera. Era como, bueno, es que si la Roma gana, todo es fiesta, todo es alegría, clasificamos a Champions, Mourinho se queda, el gran técnico que le devolvió la magia a Roma, 2 títulos europeos, Dybala encantado porque la siguiente temporada va a jugar Champions, se vienen refuerzos, viene una prima económica por clasificar a Champions, más aparte todos los ingresos que son acumulados por jugar la fase de grupos en Champions League. Es decir, es una gran cantidad de dinero para el club que obviamente hubiera puesto al club estable, hubiera puesto al club en la mira, con Mourinho, con Dybala en la Champions. Es decir, todo hubiera sido perfecto, pero claro, del otro lado estaba la derrota. Si con la derrota, bueno, la Roma se queda sin Champions, la Roma se queda sin dinero, la Roma muy probablemente se quedaba sin Mourinho, sin Dybala. Es decir, un ambiente muy fúnebre, ¿no? En este caso, una vez que si la derrota era consumada. Entonces era un partido que se jugaba mucho más allá de solo la clasificación. Había demasiados matices alrededor de esta final. Y es así como llegamos al primer tiempo, un primer tiempo en donde la Roma la verdad es que jugó muy bien lo decían los comentaristas, la Roma jugó a lo que quería Mourinho, se hizo con el control del balón. Cuando el Sevilla lo tenía, pues la verdad es que no se le veía mucha idea, mucha forma, pero este fútbol que despliega la Roma solo le alcanza para unos cuantos minutos, para en este caso en específico 30 minutos, 35 minutos cuando mucho, porque después los jugadores se empiezan a quedar sin ideas, se empiezan a quedar un poco cansados, porque obviamente esta táctica de bueno, hay que darle el balón al Sevilla y anularlos en cuanto a sus posibilidades y después contragolpear, buscar una jugada, esto, lo otro, pues a final de cuentas termina desgastando mucho
mucho a los jugadores de Roma que se veían ya muy agotados, no en el partido sino en toda la temporada. Un Matic, un Smalling que no viene así a 100%, un Dybala que tampoco estaba al 100% pero estaba ahí intentándolo, un Abraham, jugadores que pues tristemente estaban no en su mejor forma física y aún así estaban desplegando el fútbol que Mourinho quería. Y es así como llega el 1-0, el gol que todos gritamos, el gol de Paulo Dybala, el gol que nos elevó hasta el cielo, pero que a partir de ese gol pues la Roma dijo, ¿sabes qué? Pues yo ya le empezamos a bajar los decibeles, y yo creo que no es por un tema de que Mourinho les haya dicho, no, pues ahora guardar el resultado. No, yo creo que ya ciertamente el cansancio físico y el agotamiento de toda la temporada pues empezó a pegar y empezó a ser clave en esta parte final del primer tiempo, pero aún así nos íbamos con la ventaja de 1-0. Para el segundo tiempo, el Sevilla tomó totalmente el control del balón. La Roma se vio obligada, más que nada por sus necesidades y por sus limitaciones de jugadores, a encerrarse un poco atrás, esperar el partido, a ver si en alguna contra se podía hacer algo. Tristemente llega el autogol de Mancini, el partido se pone 1-1 y el Sevilla estuvo muy cerca en varias ocasiones, pero la Roma estaba aguantando. Llega un momento en el que evidentemente ya se nota como Dybala ya no puede más, evidentemente es el mejor jugador que la Roma tenía. Mourinho decide sacarlo. Creo que para quien no vio el partido o quien no está en el entorno de la Roma, pues va a decir cómo pues, también pendejos, ¿por qué sacan a su mejor hombre? Bueno, la realidad es que Dybala no venía bien, viene de 2 lesiones, venía de una lesión de la cual se estaba recuperando y después Palomino le hace una entrada criminal, el jugador del Atalanta, y también le lesiona el tobillo. Entonces Dybala no venía al 100% y de acuerdo a las condiciones que se estaban dando en el partido, Dybala lo único que podía hacer era desgastarse y así hasta que a lo mejor se hubiera roto otra vez. Entonces Mourinho leyó esto perfectamente, decide sacarlo, metemos a Belotti, metemos ahí a quien podamos, a Wijnaldum, al Shaarawy, y en este caso pues la Roma pues nada, empezó a aguantar atrás. Eso hasta los últimos 10 minutos finales. En los últimos 10 minutos yo creo que la Roma, y todos lo sabíamos, no le convenía irse a tiempo extra, porque evidentemente había sido un partido muy desgastante, muy en exceso. Entonces tiempo extra significa otros 30 minutos de correr el balón, de esto, del otro, entonces no le convenía. Entonces la Roma empezó a recear y empezó a atacar de acuerdo a sus posibilidades. ¿Y cuáles son las mejores posibilidades de la Roma? Así es, la táctica fija. Entonces ya empezamos con los tiros de esquina, los tiros libres, la Roma se acercó poco a poco, hubo muy buenas jugadas ahí antes de terminar el segundo tiempo, y en eso llega un balón a Matic por la parte de la izquierda. Matic mete el centro y le pega en la mano a Fernando, el jugador del Sevilla. Obviamente todos nos volvemos locos, yo dije bueno ya le hicimos. ¿Por qué? Porque va a ser penal, gol, la Roma que se atrinchera bien atrás y somos campeones. ¿Qué es lo que pasa? Que a pesar de tanta protesta y todo eso, el árbitro ni siquiera la va a ver. No fue como en plan, sí, a ver, el VAR, vamos a ver, ¿qué opino? No, el árbitro solo hizo un gesto, el brazo pegado, que siga la jugada. ¿Cómo? O sea, en serio, yo no entiendo, ¿no? Los criterios que utilizan los árbitros para utilizar el VAR o no. O sea, a final de cuentas el árbitro se puede equivocar, pero pues también tiene un equipo de árbitros en el VAR que le dicen, oye, pues ve a checarla porque la mano no está como tú lo señalas. O sea, a lo mejor él va al VAR y dice, no, es que yo interpreto que no hacía por la pelota, y bueno, ya, y aún así habría debate. Pero es que ni siquiera la ve. O sea, ni siquiera tiene la decencia de que está en una final, de que todo lo que significa para Roma, para Sevilla. ¿Cómo no puede tener el profesionalismo de detener el partido y decir, no, sí, espérenme, déjenme ir a verla y ya corroboro y ya al menos digo, no, es que para mí no hay intención de meter mano, o en este caso es penal, porque aunque no hay intención, la mano está a 40, 50 centímetros de su costado. Es decir, esa jugada, para quien es o no es romanista, es penal. Es penal. Pero bueno, no lo marcan, no nos desgastemos hablando del árbitro, que ya lo hicieron mucho los hinchas de la Roma en su cara. Entonces no marcan el penal y bueno, la Roma pues se viene un poco abajo. La Roma dice, ni modo. Empieza a reciar el Sevilla, pero aún así la Roma
se contiene y logra aguantar el empate. Nos vamos a los tiempos extra. Y bueno, llegamos al tiempo extra. La Roma obviamente pues como puede, intentando tener sus jugadas a táctica fija, que es lo único que podía hacer, porque es cierto que cuando se va Dybala, la Roma se queda sin creación, se queda sin ideas. Entonces se nota en el campo, ¿no? Es evidente. Pero aún así, gracias a la táctica fija tuvimos las opciones más peligrosas, aún más que las del Sevilla. Y en eso viene un tiro libre que va a cobrar Pellegrini. Pellegrini le pone un bombón, una táctica prefabricada a Belotti que dices, les juro que ahí me pasó toda la temporada en la mente, ¿no? Acá Zaniolo y la llegada de Belotti, la llegada de Dybala, o sea, todo me pasó por la mente y dije, este es tu momento, Belotti, tú que no has dado ni una, literal, sé que te esfuerzas, pero no has dado ni una. Este es tu momento. El balón le cae picadita a Belotti. Belotti le logra dar al balón. Le da para mí bastante descompuesto, pero aún así al arco. Y la rechaza Bono. Yo creo que esa era una gran jugada. Y que después tuvimos un poste, pero no. Yo creo que esa era la jugada con la que la Roma tenía que ganar en tiempo extra. Tristemente Belotti siguió en esta mala racha. Y era un muy buen momento para terminarla. No se pudo. Después la Roma siguió aguantando, tuvo incluso un tiro de esquina que termina en el poste, entonces ya aquí dices, madre mía, ¿qué necesita la Roma para ganar? Creo que la mayoría estábamos un poco desconfiados de la tanda de penales, más que nada porque nuestros mejores cobradores de penal ya habían salido. Dybala y Pellegrini ya estaban en la banca de suplentes, entonces, aún así, bueno. Pita el final del partido, nos vamos a penales. Bueno, pues es un volado, ¿no? Como muchos dicen. Pero es un volado que muy mal jugó la Roma. No sé muy bien si Mourinho fue el quien dio la orden de acomodar a los pateadores, pero en caso de que no, y aquí sí quiero decirlo, comunidad, estoy muy decepcionado de jugadores como Shaarawy, como Wijnaldum, como Belotti. ¿Por qué? Porque me imagino que, suponiendo, si Mourinho no fue quien armó la lista de los pateadores, pues obviamente el primero que toma la batuta pues es Cristante. Ok, bien, hasta ahí vamos bien. Cristante cobra bien el balón, le tira fuerte, sabe tirar un penal, vamos adelante. Pero después, quien dice, a ver, ¿quién cobra los penales? A ver, ¿quién tiene lo que se necesita para cobrar un penal en esta instancia? Creo que todos estamos de acuerdo que pues los primeros que deberían de haber alzado la mano pues serán los de jerarquía, los jugadores que ya han jugado Champions, que ya han estado en penales, que ya han sido leyendas con sus equipos, o bueno, no leyendas, pero vaya, jugadores con peso en el club. ¿A quiénes me estoy refiriendo? A Belotti, porque Belotti sí o sí dices, carajo, este es mi momento, tengo que anotar, yo voy a cobrar un penal. El Shaarawy, llevo años, ya tiene 30 años el Shaarawy, tiene experiencia en Champions, tiene experiencia en muchos equipos a lo largo del mundo. En tandas de penales, pues tampoco ni se diga, el Shaarawy ha estado en tandas de penales. Yo tiro, Wijnaldum, con el Liverpool, con una gran trayectoria, sabiendo que no ha tenido la temporada que desea a causa de su lesión. Entonces este es el momento para conectar con los fans de Roma, para que digan, este es mi legado, el poco de legado que puedo dejar es patear un penalti, pues lo pateo. No, ni sus luces, la realidad. Mancini, pues bueno, es el capitán que quedaba y supongo que fue más obligado o fue más desde un tema del orgullo de bueno, yo soy el capitán o me quedo como capitán, entonces tengo que poner el ejemplo cuando pasa Mancini a cobrar su penal y que él no patea mal los penales o no le tira mal de larga distancia. Pero pues hay que decirlo que no tenía que ser él el indicado, por lo menos no en ese segundo penalti. Bueno, ahí va. Y luego el tercero es Ibáñez. ¿Por qué Ibáñez? Insisto, o sea, qué falta de criterio de los jugadores de Roma, en este caso, puntualmente solo hablo de esos tres: Shaarawy, Wijnaldum y Belotti, porque ellos estaban disponibles para lanzar el penal y no lo hicieron. Salvo que Mourinho los haya él dicho quiénes iban a patear, que lo dudo mucho. Pues ¿por qué pones a patear a Ibáñez? Un chico que ha tenido una temporada muy complicada, que se rumora que se puede ir, que no se va, que ha tenido una temporada inestable, que es joven, pero que se le notaba hasta incluso el nerviosismo cuando agarró el balón. Y ante un portero que hay que decirlo, Bono es uno de los mejores porteros del mundo actualmente. Lo reafirmó en la Copa del Mundo y nuevamente ahora en la tanda de penales. Es un gran portero.
es un portero que se la sabe, que sabe cómo intimidar al rival y se mueve y juega y termina atajando bien los penales. Entonces es un gran portero y van y ponen a Ibáñez a cobrar el tercer penal. Un total desastre en comparación con los cobradores del Sevilla, que ¿saben qué? Vamos a mandar a cobrar a los que saben, a los de jerarquía, y poco a poco así fueron cayendo los goles y tristemente perdemos la final. Ahora obviamente en ese momento pues fue un sabor muy amargo, fue ver al Sevilla coronarse, fue pensar como no, se acabó la temporada, se va a ir Mourinho, se va a ir Dybala, nos quedamos sin título, ya valió, todo mal, un completo funeral. Fue ver a los jugadores llorando, fue ver a un Dybala destrozado, tirado en el campo, con sus ojos rojos, y todos lo intentaban consolar. Fue muy duro, fue muy triste ver esas imágenes, pero a final de cuentas, si algo bueno podemos rescatar es que vimos cómo los jugadores en realidad sufrieron esa final, y Dybala le dolió y le tocó el corazón y fue y pidió disculpas y fue con los aficionados y nada, o sea, fue un momento en el cual los romanos se sintieron más unidos que nunca a pesar de la derrota, y el público se quedó, le aplaudió, y a final de cuentas pues la Roma viene de conseguir un título europeo que fue la Conference League y viene de una final nuevamente en 2 años. Entonces los aficionados se quedaron ahí, creo que nadie acabó del todo molesto, ¿no? Si bien obviamente estábamos muy enojados con el árbitro, con cómo había pitado el encuentro, creo que nadie terminó enojado con Roma por cómo actuó, porque sabíamos las limitantes, sabíamos lo bajoneado que estaban ciertos jugadores porque no podían dar el 100% en ese partido, sabíamos cómo iba a jugar Mourinho y nada, creo que a final de cuentas terminamos perdiendo, pero con la cara en alto, con nuestras armas, con lo que teníamos en nuestras posibilidades. Y aunque el panorama pintaba muy feo, muy feo, Dybala salió a declarar: a mí me quedan 2 años más de contrato. Mourinho salió a decir: yo me quedo siempre y cuando yo merezco más, el equipo merece más. Es decir, parecía que a pesar de toda esta atmósfera lúgubre, terminaban incluso con ánimo de decir: la siguiente temporada van a ver qué onda, ¿no? Entonces, bueno, al final nos quedamos con eso, una oportunidad desaprovechada, una gran oportunidad, una final que nos duele a todos, pero así es el fútbol y así fue el partido. Creo que todos nos quedamos con un sabor muy agridulce, pero a final de cuentas también nos quedamos más unidos porque hoy más que nada somos Roma y Roma siempre. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado este microanálisis, esta opinión. Dejen sus comentarios, qué tal les duele, qué tanto les dolió, qué tanto les afectó en su día a día. Obviamente a todos nos afectó de manera diferente. Hubo quienes más, quienes menos. Hubo quienes obviamente aprovecharon para burlarse, para empezar a poner cosas que no tienen nada que ver, como el Feyenoord, o sea, equipo que nosotros mandamos a su casa. Hubo quienes se burlaban de Mourinho. Hubo quienes, a pesar de todo, hablo externos a romanistas, defendieron a Mourinho, a su planteamiento, a quien el arbitraje se vio totalmente envuelto, sabían que era un mal arbitraje y claro que lo hablaron periódicos a nivel mundial. Entonces, bueno, ya no pasa nada, se perdió, así es el fútbol y nada. Déjenos en los comentarios su opinión, por supuesto, compartan el video con sus amigos romanistas o con gente que simplemente ama el fútbol.